DataBits es una academia de enseñanza online enfocada 100% en ciencia de datos, donde trabajamos nosotros con los lenguajes de programación que están, pues, que se utilizan más dentro de la industria, llámese R, Python, y pues también ahora con nuestros nuevos cursos de Spark para manejo de grandes bases de datos. Comentarles también que siempre trabajamos con estas plataformas, en este caso Databricks, de quienes pues nos preciamos ser socios, ¿no es cierto? Perdón, socios. Nos preciamos ser partners, ¿no es cierto? A nivel internacional acá en Latinoamérica, y pues gracias a ello estamos difundiendo un montón de contenido nuevo, ¿no es cierto?, que llega para nosotros, del cual estamos sacando provecho, traduciéndolo al español, y pues también fomentando esta cultura de ciencia de datos, la cultura analítica a nivel internacional. Muchísimas gracias por su presencia, y pues bueno, ya les contaremos un poquito más de nuestra plataforma más adelante. El día de hoy, el tema que hemos preparado es el de gobernanza de modelos con MLflow. Para las personas que ya nos conocen, saben que hemos tratado temas diversos en cuanto a modelización con Deep Learning, hemos tratado algunos temas de Machine Learning, se vienen algunos webinars chéveres también de Machine Learning con Spark, que les invito pues a que todos los martes se unan y participen en estos conversatorios pues que enriquecen siempre a toda esta comunidad de ciencia de datos. Les decía que es un tema un poquito distinto al que estamos acostumbrados a tratar, que es este tema de trabajar, ¿no es cierto?, con temas de modelización y demás. Entonces vamos a trabajar el día de hoy hablando un poquito más desde la parte administrativa. La mayoría de personas que suelen participar en nuestros webinars son personas que están trabajando desde el área de la ciencia de datos, desde la parte técnica, ¿no es cierto? Entonces, nosotros somos este componente que le vamos a poner aquí con un cuadradito, pero hay todo un componente antes, ¿no es cierto? Todo este componente que le vamos a poner con color rojo, que es el tratamiento de datos, y pues siempre este flujo continuo que va de los datos, la parte de azul que puede ser la sección de modelización, a lo que nosotros llamamos científicos de datos, este rol, ¿no es cierto? Por acá podemos tener a los data engineer o los ingenieros de datos, que son los encargados de, pues, construir las tablas, de hacer los joins de toda esta manera, y pues, bueno, luego viene toda una sección donde existe esta parte de puesta en producción, que muchas veces, pues, es casi invisibilizada y que no hay muchos perfiles, ¿no?, en esta sección de puesta en producción, donde entran también los ingenieros en Machine Learning, por ejemplo. Entonces, toda esta sección es el ciclo de vida normal de nuestros modelos, y nosotros nos hemos concentrado en la parte azul, en la parte de modelización. Ahora, imagínense ustedes que estamos bajo otro contexto, un contexto donde todo este esquema pertenece a una organización. Estamos trabajando en conjunto todos, es un equipo, una célula analítica, como lo solemos llamar nosotros, donde existen científicos de datos, donde existen ingenieros de datos, y pues también las personas que arman toda la arquitectura para que todo este proceso pueda ser llevado a cabo. En ese sentido, imagínense ustedes que están dirigiendo esta organización y necesitan un control transversal de esto. Necesitan saber qué están haciendo los ingenieros de datos, y finalmente, y la parte tal vez más interesante y un poco más mitificada, la parte de aquí, la parte de ciencia de datos. ¿Qué hacen estos famosos científicos de datos? ¿Cómo están entrenando sus modelos? Y si vamos ya un poquito más allá, hacia el lado técnico, ¿qué es lo que están haciendo con estos hiperparámetros? ¿Cómo fueron los resultados de los modelos? ¿Cuál de estos modelos que propuso el científico de datos puedo yo poner en producción? En ese sentido, trabajaremos el día de hoy haciendo énfasis en esta sección del científico de datos y todo lo que hace. ¿Cómo puedo yo almacenar esta información? ¿Cómo puedo consumir esta información? ¿Cómo puedo ver el histórico de los modelos que hizo este científico de datos? Y bueno, escoger entre el mejor modelo, evidentemente, para llegar a esta sección que le hemos puesto en la parte final, que es la parte de la puesta en producción. En ese sentido, tenemos a nuestra herramienta estrella en el día de hoy, que es MLflow o Machine Learning Flow, que es básicamente el flujo de los modelos de Machine Learning. Y bueno, por acá he preparado un breve resumen, ¿no es cierto?, de lo que pueden hacer estos modelos. Y tenemos principalmente 3 puntos en esta sección. Lo primero que vamos a hacer o identificar en lo que nos va a ayudar MLflow es en resolver 3 problemas principales que hay en las organizaciones. Recordemos, estamos en un contexto donde hablamos a nivel de una organización grande, donde existen muchos modelos, donde hay un equipo, células analíticas que hacen muchísimas cosas. Entonces, la idea es darle el poder a la persona y a la organización, a la persona que esté a cargo de la organización en la parte de datos. Darle el poder de manejar estos modelos, de saber qué es lo que pasa con estos modelos, cómo lo están
haciendo nuestro equipo y sobre todo al equipo también darle la posibilidad de revisar históricos y demás. Entonces, 3 problemas a resolver. En primera instancia, es difícil, como les mencionaba, hacer seguimiento de los experimentos de Machine Learning. Para las personas que nos han visitado ya anteriormente, hemos conversado acerca de todos estos modelos o experimentos donde yo trato de buscar, ¿no es cierto?, el clásico problema o de resolver el clásico problema del Machine Learning, donde tengo una variable objetivo Y, que puede ser de tipo categórica, ¿no es cierto? Binaria, si es que es, por ejemplo, buen cliente, mal cliente, le doy un préstamo, no le doy un préstamo, está sano, enfermo el paciente. También hemos conversado de modelos donde la variable objetivo es de tipo multinomial o multiclase, por ejemplo, cuando hay estos famosos problemas de clasificación desde la sección de clasificación de imágenes, tengo tal vez un perrito, un gatito, un pajarito, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues, la variable objetivo puede ser también de tipo continua. Y en ese sentido, nosotros sabemos que construimos un algoritmo, que le vamos a poner acá como F, que depende de un conjunto de predictores que se encuentran en este arreglo numérico o matriz de predictores X. Y siempre, pues, considerando que nuestros modelos no son perfectos, tenemos un error. Entonces, nos vamos a enfocar en la parte intermedia, en esta sección de aquí, en nuestro algoritmo. Y la idea es esto, ¿no? Hacer seguimiento, entender lo que hacen los científicos de datos, que generalmente tenemos un background matemático fuerte, un background técnico bastante complejo de explicar y de socializar, pues esta herramienta MLflow nos va a ayudar con este primer punto de entender y llevar un registro de lo que está pasando con estos modelos, ¿ok? En una segunda instancia tenemos también lo siguiente, dice, es muy difícil reproducir código. Como ustedes saben, cada vez que nosotros entrenamos un modelo, cada persona tiene pues su propio estilo de programación, aunque existen ciertos estándares de recomendaciones, pues cada persona documenta y tiene se refleja, ¿no? Casi como un artista, por ponerlo un poco romántico, esto de cómo uno hace el código y cómo presenta esta información. Entonces, en muchas ocasiones es difícil buscar un código que ha hecho un compañero dentro del equipo, socializarlo, apropiarse de ese código y crear un nuevo modelo. Entonces, otra dificultad más con la que MLflow nos va a ayudar. Y una última dificultad que podemos tratar de resolver o en la que nos va a ayudar a trabajar MLflow es que en general no hay una forma estándar para empaquetar modelos. Perdón, ahí se me ha ido pata, pero es para empaquetar modelos entrenados y sobre todo ponerlos en producción. Entonces, si bien sabemos que cada uno de los paquetes, llámese TensorFlow, Scikit-learn, XGBoost, etcétera, varios paquetes con los principales algoritmos de aprendizaje automático tienen sus propias formas de grabar los modelos entrenados, pues no hay una forma estándar. ¿No es cierto? Si yo estoy trabajando, por ejemplo, con el paquete clásico de Machine Learning, que es el famoso Scikit-learn, pues tengo una manera de almacenar mis modelos, pero esta manera, pues, aunque puede ser similar, es diferente cuando yo utilizo el paquete XGBoost para estos árboles calculados en forma de gradiente. Y pues si utilizo cualquier librería de Deep Learning o demás para algún problema en específico, hay distintas formas de hacerlo. Entonces, justamente, no hay una forma estándar de guardar estos modelos, almacenarlos, de empaquetarlos y mucho más, pues, esta complejidad, si hay una forma distinta de almacenar los modelos en función de los paquetes, se va a reflejar también en el tema de puesta en producción ya dentro de la organización que hemos comentado. Esos son los principales problemas, entonces, que estaremos tratando el día de hoy y que buscaremos que, presentando a este framework, a MLflow, se puedan resolver. Justamente, el objetivo de este ejercicio del día de hoy es utilizar MLflow para hacer un seguimiento de experimentos, ¿no es cierto? Y en ese tema de seguimiento de experimentos, o seguimiento, para ponerlo en otras palabras, tal vez más familiares a todos, este seguimiento de los entrenamientos de modelos, ¿no es cierto? De el presentar estos algoritmos que buscan resolver una problemática particular, pues sabemos nosotros que tenemos también otros elementos que deberíamos seguir. Más que el código, de pronto nos interesa o le interesa a un tomador de decisión al que debe garantizar que el modelo se ponga en producción, le interesaría de pronto que existan, ¿no es cierto?, estas métricas que nosotros podamos correr, ¿no es cierto?, los resultados de los modelos, ¿no es cierto?, como métricas y comparar distintas corridas. ¿Ok? Entonces vamos a ello con lo siguiente. Vamos a trabajar con este paquete MLflow 1.7 vía PyPy, ¿no es cierto? Está ya instalado en este caso dentro de mi configuración. Recuerden, estamos trabajando en este caso con Microsoft Azure
que a través de esta interfaz denominada Databricks que tenemos por acá. Entonces, bueno, aquí podemos ver de forma transversal qué es lo que hace MLflow, qué es lo que nos permite hacer. Y una de las cosas que nos permite hacer, pues evidentemente es integrarlo dentro de estos famosos notebooks, que es el entorno de trabajo en el que yo me encuentro. Si hay personas que se unen por primera vez a este entorno de trabajo, fíjense, yo estoy trabajando con celdas de código, como por ejemplo esta que tenemos aquí con Python, donde voy a leer código Python, pero yo sé que además puedo leer otro tipo de lenguajes, ¿no es cierto? Puedo leer, por ejemplo, el lenguaje Scala, puedo leer SQL o puedo trabajar con R. Y adicionalmente, como ustedes ven, yo puedo documentar muy bien lo que estoy haciendo, añadir imágenes y demás, utilizando lenguaje, Markdown, como pueden ver acá, utilizando HTML y un poquito para documentar las cosas que hago. Y es la tendencia, ¿no? Dentro de las organizaciones, que es donde nosotros orientamos a nuestros estudiantes, dentro de cada una de las organizaciones, la tendencia ahora y a futuro es utilizar notebooks, por esta simplicidad de que si un día uno de los participantes de la organización, uno de los miembros de esta célula analítica se va, pues le presto este notebook y le digo, mira, aquí está el trabajo que hizo el compañero que se fue y pues mira, está documentado el código, trabájalo, ¿no? Adicionalmente, otra de las cosas que podemos hacer a través de MLflow son estos famosos Cloud Jobs, donde tenemos nosotros tareas que pueden cumplirse a través de MLflow, en las cuales pues seleccionará, por ejemplo, un modelo que ha sido previamente validado, lo pondrá a producción y a través de este job, que es básicamente un indicativo de cómo debe trabajar ese modelo, cuándo debe correr, con qué datos, después de qué señales, ¿no es cierto? Después de que hayan llegado ciertos datos actualizados, pues también es posible hacerlo. Tenemos entonces, entre esas otras cosas, bueno, apps locales, no me voy a meter por ese lado, que es un poquito más al tema de desarrollo, pero sí tenemos esta sección que MLflow nos proporciona una UI, una User Interface, ¿no es cierto? Una interfaz de usuario donde yo puedo no solamente llevar registro de los resultados de las corridas, sino también observar de forma más o menos como que fuera un dashboard, qué es lo que está pasando con esos modelos. Si es que están haciendo corridas, cuál fue el error de esas corridas de pronto, ¿no es cierto? Y demás. Entonces, en ese sentido, MLflow se presenta como un framework bastante completo, donde nosotros podemos hacer todo este tema que hasta ahora no le hemos dado nombre, pero que engloba a todas estas categorías y le denominaremos gobernanza de modelos. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A llevar un control dentro de una organización de todo lo que estamos haciendo con estos modelos y esto le beneficia, como había mencionado previamente, no solamente a la organización como tal, sino también a los miembros de ese equipo, porque pueden tener un seguimiento, un histórico de todo lo que han hecho y aprovechar de mejor manera los recursos. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio del día de hoy. Como les comentaba, nosotros somos partners de Databricks y gracias a eso, pues tenemos la facilidad de contar con un montón de clases, un montón de contenido que iremos levantando para ustedes. En este momento yo estoy preparando mi sesión para el día de hoy. Entonces están levantando todas las herramientas que necesito, es una configuración bastante breve, ¿no es cierto?, de todo lo que está sucediendo dentro de mi notebook, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tenemos de un momentito a que termine. Acá me da unos warnings por los distintos kernels y runtimes que estoy corriendo dentro de Databricks, pero estamos listos. Vamos a trabajar con un dataset que de pronto les suena bastante, es el dataset de Airbnb, donde existen características para las personas que conocen y bueno, para los que no conocen aún más, características acerca de departamentos, casas, haciendas, etcétera, propiedades, ¿no es cierto?, que están en renta a través de esta plataforma Airbnb. Y la idea es que utilizando todos estos insumos, estos predictores o variables independientes, nosotros podamos hacer una buena predicción. En este caso, como les mencionaba, no vamos a enfocarnos en la parte del modelo per se, en validar, en reducir alguna de las métricas de evaluación del modelo, sino en la utilización de la herramienta MLflow, como habíamos comentado. Entonces, para que tengan un poquito de contexto, esa es la tarea que haremos hoy, predecir el precio al que debería rentarse uno de estas propiedades que aparecen dentro de la plataforma Airbnb. Si es que alguien está interesado en trabajar con este dataset, dentro de las páginas de Airbnb, ellos pues liberan esta información, en este caso, para trabajar de manera, hacer investigación sobre todo en este campo. Entonces vamos a ejecutar código Python llamando a este dataset que tenemos por acá,
transformándole a un formato que pueda ser leído por Spark. Y lo clásico que siempre hacemos nosotros con los modelos de Machine Learning, pues hacer esta separación, en este caso, de entrenamiento y test para nuestro dataset por medio de este método Random Split, que utilizaremos los porcentajes clásicos de 80-20 y una semilla del número 42 para poder hacer que este ejemplo sea siempre el mismo, ¿no? Que haya la posibilidad de reproducirlo. Y aquí tenemos, pues, en este caso, los data frames con los que vamos a trabajar, el data frame de entrenamiento o train, y un dataset de validación o de test que lo dejamos para el final, ¿no es cierto? Y empezamos entonces con una de las primeras aplicaciones que tiene MLflow. Entonces, MLflow, como les mencionaba, es una API que registra todos estos componentes dentro de, o que están inmiscuidos dentro del área de aprendizaje automático, ¿no es cierto? Y que aquí pasa una cosa que es importantísimo y vale la pena nombrar. Independiente de las librerías o bibliotecas. Es decir, que yo puedo utilizar tal vez mi scikit-learn, puedo utilizar TensorFlow, puedo utilizar cualquiera de estos elementos, ¿no es cierto? Y, o los modelos de Spark para Machine Learning, y el proceso va a ser el mismo. O sea, yo voy a trabajar con un esquema de almacenamiento de información utilizando esta característica de MLflow Tracking, e independientemente de la librería con la que esté trabajando, el esquema de trabajo es el mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es algo importante que debemos mencionar acá? Que estamos organizados respecto a corridas. Cada corrida que se realiza de un algoritmo genera cierta cantidad de información, ya vamos a hablar acerca de ello, y todo eso puede ser almacenado a través de este framework, esta API llamada MLflow, ¿ok? Entonces, nosotros utilizamos, o les pido se familiaricen con esta terminología de runs o corridas y los experimentos que son los famosos modelos que nosotros estamos corriendo para resolver estos famosos problemas dentro del mundo de Machine Learning o aprendizaje automático, ¿ok? También puedo registrar el código, ¿no es cierto? Llevar registro de un modelo, hacer rastreo, ¿no es cierto? En fin, entre otras cosas que iremos comentando más adelante. Ahora, en cuanto al seguimiento de las corridas, que en inglés se denomina track runs, una corrida o cada vez que yo corro un modelo, ¿no es cierto? Puedo almacenar los siguientes objetos y que pues para muchos va a ser familiar lo que mencionemos. Primeramente, los famosos parámetros o hiperparámetros en función pues, del área de la disciplina que estemos trabajando, mostrando que ya voy a entrenar el modelo, ¿no es cierto? Y aquí generalmente yo pongo quiénes son mis datos de entrada, quiénes son mis predictores, quién es mi variable objetivo. Este es el último paso que yo sigo generalmente para entrenar un modelo. Dentro de Python la mayoría funciona de esta manera, pero previamente yo debo haber especificado quién es este objeto model, ¿no es cierto? Y puedo correr pues varios de estos modelos, como puede ser un random forest, como puede ser una regresión lineal regularizada, con ElasticNet, puedo trabajar con una red neuronal profunda, con con una red convolucional, y sabemos que cada uno de estos modelos tienen sus hiperparámetros. La regularización, por ejemplo, que es la penalidad que se da dentro de algunos modelos. Tenemos también nosotros, en este caso, el tema de los árboles, algo tan sencillo como el número de árboles, o la métrica que se está utilizando para entrenar, ¿no es cierto?, a un algoritmo en sí, o a redes neuronales, en fin. Entonces, siempre tengo este tema de los parámetros que debería yo almacenar, porque esos parámetros son los que mi experticia como científico de datos me permiten crear un modelo óptimo, ¿no? Y yo con mi experticia, como les decía, puedo seleccionar cuáles son esos parámetros en base a distintas metodologías que hay. Una vez que nosotros hemos entrenado un modelo, sabemos que se generan métricas clásicas, ¿no es cierto?, de evaluación en función del tipo de variable objetivo que nosotros tengamos. Y, ¿no es cierto?, por ejemplo, el root mean squared error o la raíz cuadrada del error cuadrático medio, que sirve muchas veces para validar un modelo, para comparar, por ejemplo, que un modelo que se haya entrenado con datos de entrenamiento, evidentemente, sea generalizable al utilizarlo con datos que nunca ha visto, en este caso, los datos de test. La curva esta ROC para clasificación binaria, el accuracy o porcentaje de buenas predicciones que puede generar un modelo de clasificación, entre otras cosas. Entonces, siempre tengo esta característica de que unos parámetros generan un modelo que minimiza estas métricas y, pues, bajo ciertas consideraciones que ya pertenecen más al área de ciencia de datos, es seleccionar ese modelo óptimo.
Adicionalmente a esto, que de pronto es lo más clásico, ¿no es cierto?, dentro del entrenamiento de modelos, tenemos también a lo siguiente, por ejemplo, a lo que denomina esta API MLflow como artefactos. Entonces, ¿qué son estos artefactos? Son archivos de outputs en cualquier formato. Entonces, imaginémonos nosotros que estamos trabajando con uno de estos modelos bastante novedosos que hay ahora, que son estos de crear nuevas imágenes o crear obras de arte, ¿no es cierto?, por decir alguna cosa, en base a obras de un autor, de un pintor de la Edad Media, por decir algo. Entonces, un output podría ser una imagen, un output puede ser algún tipo de archivo que genere mi modelo, si es que estoy trabajando con algoritmos de generación de texto, ¿no es cierto?, de audio, en fin, todo lo que pueda trabajar pues, se denomina dentro de esta API como artefactos, modelos, incluso data files, todo entra en esta categoría de artefactos. Entonces, cuando yo les mencione el tema de artefactos, recuerden que estamos hablando de estos. Y por supuesto, algo que es primordial, que yo debo cuidar, el código de fuente. Almaceno también con qué código se hizo esta corrida del modelo para que, como les decía, en algún momento alguien retome mi trabajo, busque crear un modelo mucho mejor, mucho más, con un mejor performance, entonces puede utilizar mi código de fuente también. Una consideración adicional que tenemos que tener cuando trabajamos con MLflow es que para que todo esto suceda, para que todos estos elementos se almacenen, yo necesito especificar mi modelo como por medio de un pipeline. ¿Qué son estos pipelines? Ya lo vamos a ver en un momento. Pero para resumirlo de una manera bastante sencilla, un pipeline es un conjunto de órdenes que se ejecutan por medio de un input. Yo doy un conjunto de órdenes para ese input y determino cuál es el output. Lo vamos a ver en este ejemplo sencillísimo que tenemos abajo, que he seleccionado justamente para que todos podamos entenderlo y que es un ejemplo donde estaremos versionando algunos componentes de una simple regresión lineal, el modelo más simple, ¿no es cierto?, dentro del mundo del aprendizaje automático, tal vez del que todos hemos aprendido en una instancia inicial de nuestras carreras, de nuestra formación, pero en este caso vamos a trabajar con el modelo desde Spark, ¿no? Es decir, es un modelo que está planteado o un algoritmo que está planificado, planteado y optimizado para trabajar con grandes cantidades de datos, evitando pues que se nos acabe la memoria y valiéndose de muchos temas adicionales como son la paralelización en el caso de estas estimaciones. Así que bueno, tenemos las librerías con las que vamos a trabajar para este pequeño ejemplo. Ya les hablaba yo de MLflow y MLflow Spark, porque bueno, estamos trabajando con estas librerías de Spark. Para los que no conozcan qué es Spark, pues Spark es también un framework que nos permite trabajar de forma optimizada con grandes cantidades de datos. Es la tendencia de acuerdo a todas estas investigaciones y encuestas que se hacen dentro de la industria de la ciencia de datos, la tendencia, lo que se espera a futuro que crezca, a conocimiento, a recursos de esta librería justamente para ingeniería de datos y también para la creación de modelos de Machine Learning utilizando Spark. Si ustedes tienen ya un conocimiento previo de programación, les va a resultar bastante sencillo acoplarse a este nuevo esquema de datos bajo ciertas consideraciones. Tenemos adicionalmente lo siguiente, tenemos bueno, el algoritmo que vamos a utilizar, la regresión lineal y algo importantísimo que trabaja dentro de Spark, que es el Vector Assembler, es decir, es una forma de ensamblar vectores justamente donde yo necesito para trabajar dentro de Spark, ¿no? Para trabajar con este Vector Assembler. Tenemos este pipeline que va a ser el que nos ayude a juntar todas las instrucciones que tenemos para la realización de este modelo y un evaluator, que es la forma dentro de Spark cómo evaluaremos el modelo, calcular las métricas para un conjunto de datos en específico. Con esas librerías empezamos entonces el ejercicio del día de hoy, recordando que estamos trabajando con Spark en este momento. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en primera instancia? Nosotros vamos a inicializar un experimento. Vamos a decirle en este caso, a nuestra plataforma, que vamos a trabajar con un experimento de MLflow. Acá yo le he puesto pues de forma rápida dónde va a estar guardado este experimento, acá con user para que independientemente de quién esté trabajando en este experimento, la corrida sea almacenada bajo el nombre del usuario que corrió el experimento justamente. Con eso damos inicio a lo que hará este código y empezamos ya con la corrida y todas las órdenes que le vamos a dar a este algoritmo, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que debemos hacer
para especificar que vamos a almacenar una corrida es dar inicio a esta instancia que es el start run de MLflow. En este caso, como ustedes observan este código, yo le pongo un nombre a la corrida o run name que se llama LR Linear Regression Single Feature o regresión lineal simple con una sola variable predictora. Esto de aquí tiene una jerarquía superior a lo que va a correr en este momento y por eso, para las personas que de pronto no conocen Python, existe esta indentación que nos ayuda a ver este espacio, ¿no es cierto? Esta tabulación que hay por acá, que nos ayuda a identificar esas jerarquías de que el código que vamos a correr, toda la corrida del algoritmo, va a estar dependiendo de la línea 11 o dentro de la línea 11, bajo ese accionar de la línea 11, que es la corrida que vamos a inicializar. Bueno, les voy comentando brevemente el código. Veo que hay bastantes preguntas que están surgiendo en el chat, entonces vamos a ver ahí a la parte final cómo contestar a la mayor parte de ellas. Pero en todo caso, les comento cómo funciona en este caso este framework. Primero inicializo el vector assembler, el que les decía que nos ayuda a tener la estructura final que es consumida por los modelos de Spark. En este caso le digo quién es mi variable input, ¿no es cierto? Y que debe ese input, que es el número de camas, cómo va a salir como un output que se llama feature. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? Si yo tengo aquí mi tabla de datos, le estoy diciendo, en este caso, al vector assembler que tome una de esas columnas, esta columna que se llamará, en este caso, bedrooms, o número de habitaciones, número de dormitorios. Vamos a ponerle acá bedrooms. Que tome esto, mil disculpas por la letra, pero estoy escribiendo con el mouse un poquito complicado. Entonces, que tome este número de habitaciones y que le especifique que este es un feature, es decir, va a ser una variable predictora X en este caso. La primera tarea que haremos entonces con el vector assembler. A continuación, nosotros especificaremos ya el algoritmo propiamente dicho en la línea número 14. Tenemos regresión lineal, donde le especifico quién es la variable predictora, features, que si recordamos es la transformación que se hizo con vector assembler a la variable bedrooms, ¿no? Entonces, entran el número de habitaciones y dice quién es la columna label o quién es, en este caso, la variable objetivo. Son distintas terminologías que se utilizan dependiendo de los paquetes y en este caso, label call es la variable objetivo que va a ser el precio como habíamos mencionado anteriormente. Entonces, si ustedes se fijan, a diferencia de otros paquetes, yo hasta este momento en las líneas 3 y 14 no he especificado cuál es la fuente de datos, ni he especificado que ya se lleve a cabo una acción. Lo que estoy haciendo en este caso es simplemente ajustar las acciones que quiero que ocurran en un momento siguiente. Entonces, ¿dónde agrupo yo todas las acciones que van a ocurrir dentro de la línea número 15 denominada pipeline? En esta línea de pipeline, yo le digo cuáles son las etapas por las que va a pasar mi modelo. Y a pesar de que esto pueda ser tedioso, como les decía, que al utilizar nosotros tal vez otra librería, podamos especificar rápidamente que el modelo corra, pues la idea de esto es que nos tomemos el tiempo de hacer estas configuraciones para poderlas almacenar y que el esquema, ¿no es cierto?, de trabajo que nosotros hemos seguido se almacene aquí. En este caso, mi esquema es súper sencillo. Yo tengo acá que las etapas de este pipeline, de este conjunto de órdenes, van a ser primero ensamblar, ¿no es cierto?, la variable objetivo a través de vector assembler, línea 13, y luego corra sobre eso la línea 14, que es el modelo propiamente dicho de regresión lineal. Y no se limita a esto, porque imagínense que ustedes han hecho lo que se conoce como ingeniería de datos, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos nuestra tabla de datos por acá, y de repente nuestra experticia nos dice que una de estas columnas, la columna en negro, tiene un mejor performance cuando es elevada al cuadrado, ¿no es cierto? Lo que se conoce como este formateo de tipo polinomial. Entonces, nosotros, por ejemplo, podríamos haber especificado con las herramientas de Spark o de Scikit-Learn o con TensorFlow, que cada una de estas herramientas tiene sus propias funciones para modificación de datos, para ingeniería de datos, podríamos haber especificado que la variable x1 entre también al modelo, pero como x1 al cuadrado, algo típico que se hace en ingeniería de datos con variables como la edad, por ejemplo, que se me viene ahora a la mente. Este proceso podríamos haberlo también mapeado
dentro del pipeline, ¿no es cierto? Haber configurado la orden y ponerle dentro del pipeline, de manera que si el día de mañana llega otra persona a retomar nuestro trabajo, sepa cuáles fueron las etapas, ¿no es cierto? La etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, que yo seguí para obtener esos resultados de mi modelo, esa evaluación del modelo. Entonces, en este caso, bastante sencillo, lo que estamos haciendo es simplemente un ensamblaje de tipo vectorial, Vector Assembler, que es el formato que requiere Spark para entrenar sus modelos de forma eficaz y rápida, modelos de tipo o con grandes cantidades de datos, alta dimensionalidad. Finalmente, ya tengo especificado las órdenes, el pipeline, ¿no es cierto?, que es el que agrupa las órdenes, y ahora sí procedo a este paso clásico que tenemos dentro de las librerías de Python, que es el punto fit. El punto fit, para los que no conocen, es el momento en el que yo finalmente le digo, ejecuta todas las órdenes que yo configuré en las líneas anteriores. Y en este caso, le estoy dando simplemente quién es la fuente de datos para que haga todo eso. Train.df. Entonces, si regresamos un poquito, nos daremos cuenta de qué es lo que entra, ¿no? Cómo suceden estos pasos. Entonces, entra el dataset train.df. Vamos a evaluar en el pipeline qué es lo que debemos hacer. Dice primero Vector Assembler, ok, entonces de la línea que tenemos acá, la línea número 13, dice del dataset train.df entran la variable, o en este caso solo una variable, la variable habitaciones, y ahora se va a llamar features. Así se va a llamar la columna de ensamblaje vectorial para esa variable predictora. Luego, con eso, dice la segunda etapa de nuestro pipeline, calcula una regresión lineal y dice, ¿quiénes son los features? ¿Quiénes son las variables predictoras? Pues la que anteriormente se ensambló como features. ¿Y quién es la variable objetivo? El precio. Así se cumple con esta etapa, ¿no es cierto?, de entrenamiento, y está todo muy organizadito para que luego alguien pueda retomar este trabajo o lo puedan incluso revisar si es que yo dependo, ¿no es cierto?, de un científico de datos senior, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos que ya está entrenado en esta sección con el pipeline nuestro modelo, y luego tenemos ya lo que denominamos los logs, es decir, dónde se van a empezar a almacenar los resultados de mi modelo. Y en este caso podemos almacenar varias cosas acá, y en este caso en los parámetros tenemos a label, ¿no es cierto?, que es la variable objetivo en este caso, y price bedrooms, que es otro elemento dentro del proceso de modelización. Se están almacenando en este caso, ¿no es cierto? Luego tenemos un log para los elementos del modelo, donde almaceno el pipeline, el conjunto de órdenes, ¿no es cierto? En este caso muy sencillo, pero que nosotros sabemos puede ser muy complejo. Si es que hemos hecho modelización, sabemos todas las etapas que se deben seguir para crear un pipeline de estos. Y finalmente, el objeto tendrá el nombre model, ¿no es cierto? Tenemos también la posibilidad de almacenar y hacer un seguimiento de las predicciones, y para ello hacemos lo siguiente. Primeramente, aplicar sobre el modelo previamente entrenado este método llamado transform, que lo que hace es evaluar el modelo previamente entrenado, pero ahora sobre datos de entrenamiento. Y finalmente, utilizo este regression evaluator, que es el que va a hacer la evaluación de algunas métricas que de pronto son interesantes, como es, por ejemplo, el root mean squared error o la raíz cuadrada del error cuadrático medio. Con eso, nosotros creamos esta instancia y hemos almacenado los elementos de esta corrida de predicciones. Y finalmente, las métricas que tendremos por acá con logmetric. Entonces, todo esto, estas funciones o métodos que estoy empleando, el logmetric que tenemos por acá, todos los que dicen log, ¿no? El log model, log de parámetros, log model y log métricas se van a almacenar, y con esta última línea de código que tenemos acá en la línea número 32, nosotros podemos acceder a toda esta información. Yo voy a correr en este momento, allí está corriendo todo este ejercicio, ¿no es cierto? Corriendo por medio de Spark, por supuesto, bien optimizado, y nos da una URL en este caso para hacer la consulta de todo lo que ha pasado. Veremos de un momentito que cargue nada más. Y acá tenemos, ¿no? Entonces, fíjense los elementos que tenemos por acá rápidamente. Tenemos el nombre del modelo o el nombre de la corrida que yo inicialicé, Linear Regression Single Feature, o para nosotros, regresión lineal simple. Como les decía, no nos enfocamos en la complejidad de modelos, sino en la herramienta que estamos analizando. ¿De dónde viene esta información? De TensorFlow,
ya terminado, nos da incluso el tiempo, ¿no es cierto? Algo que es muy importante si estamos dentro de una industria y trabajamos en la nube, por ejemplo, saber cuánto tiempo demoró en correr este algoritmo para comparar no solamente la eficiencia y la eficacia en términos de buenas predicciones, sino también en costo computacional que podamos estar incurriendo. Quedan registros básicos para nosotros, ¿no es cierto? Tales como la fecha, hora y segundo donde se ejecutó este modelo, esta corrida, quién fue el usuario, en este caso aparezco yo, ¿no es cierto? Y veamos qué más tenemos por acá. Los parámetros. Bueno, acá está la etiqueta, ¿no es cierto?, que nosotros hicimos predicción, los precios en función de las habitaciones, que fue el modelo que construimos, ¿no es cierto? Este modelo sencillísimo Y, el precio, depende de un algoritmo de tipo lineal. Vamos a escribirlo de una vez, beta 0 más beta 1, en este caso de X1, que serían el número de habitaciones, y bueno, para ser formalmente correctos, nuestro error. ¿Qué más tenemos? Tenemos que le solicitamos evaluar y que almacene la métrica del error cuadrático medio. Acá está con su respectivo valor, y si yo habría solicitado más métricas como el error cuadrático medio, el error absoluto medio y otras métricas derivadas para problemas, en este caso de tipo regresión, donde mi variable objetivo es continua, pues aquí me aparecería todo eso. Y adicionalmente, pues no estábamos utilizando todo lo que podríamos hacer acá, pero tenemos tags, ¿no es cierto?, etiquetas, y tenemos los artefactos que les mencionaba, son objetos derivados de la corrida, como por ejemplo en este caso el modelo, donde yo observo varias cosas, ¿no? ¿Cuál es la metadata del modelo? Entre otras cosas que puedo ir abriendo por acá, cuáles fueron las etapas, e incluso puedo almacenar cuál fue mi entorno de trabajo. Si se fijan, y quienes han trabajado con Jupyter, con otro tipo de notebooks que corren también de forma local, habrán visto alguna vez este Conda y la extensión YAML, donde podemos ver cuáles fueron los paquetes, ¿no es cierto?, con lo que se corrió esto, ¿no? En este caso, yo estoy trabajando en mi entorno de la nube con Python 3.7.3, esta versión de Spark, de PySpark, la 2.4.6, y bueno, algunas otras librerías que han sido instaladas por método pip, MLflow. Y el environment o el ambiente con el que se creó. Si es que no están familiarizados con todo lo que estoy diciendo, para que puedan entender y tener una mejor comprensión, lo que nosotros hacemos y deberíamos de hacer a manera de recomendación, siempre que vayamos a entrenar un modelo y queremos poner este modelo en producción, es seguir lo que nuestros amigos de las ciencias computacionales hacen desde hace mucho tiempo. Conocer con qué versiones estoy trabajando, con qué paquetes, hacer versionamientos, ¿no es cierto? Recabar toda la información para reproducir casi a detalle todo el ambiente de trabajo con el que se entrenó y se obtuvo esos resultados. Entonces, esto que generalmente se hace en el ámbito de desarrollo, pues acá también nos apropiamos un poquito de los científicos de datos y tenemos toda esta información a nuestra disposición gracias a esta herramienta, y esto está libre de pronto para que una persona dentro de nuestra organización pueda auditar, ¿no es cierto? Saber qué estamos haciendo, que estemos trabajando con la versión que se estableció, debíamos trabajar para un determinado proyecto. Y si es que alguien retoma todo esto en algún momento, pues puede fácilmente reproducir nuestro ejemplo, nuestro experimento, sabiendo que en tanto y en cuanto corra con estas librerías o llamando a este entorno de trabajo denominado MLflow, todo va a correr tranquilamente y sin ningún tipo de problema. Regresemos entonces a nuestro ejemplo de MLflow, y bueno, ya avanzamos un poquito más rápido porque ustedes tienen ya un conocimiento más extenso respecto a cómo funciona esta herramienta, así que vamos a hacer una corrida un poquito más compleja, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, voy a correr mi modelo de regresión lineal múltiple, le voy a llamar LR All Features, ¿no es cierto? Regresión lineal con todas las variables predictoras, y bueno, importo algunas cositas adicionales, como por ejemplo esta instancia de PySpark, que nos permite especificar la fórmula con la que vamos a correr. Para los que han trabajado con R, de pronto esto les resultará bastante familiar, donde tenemos la variable objetivo precio, depende de todas las variables que se encuentran en el data frame. Tenemos que todas estas variables predictoras se llamarán features, y que la variable objetivo se llama precio, ¿no? Y bueno, si es que dice que hay datos que no estén correctos, escapar. Finalmente, todo lo que ya hicimos anteriormente, establecer, ¿no es cierto?, cuál es nuestro pipeline y correrlo. La diferencia acá es que como hicimos otro proceso, en este caso aplicar el método R fórmula, ¿no es cierto?, vamos a trabajar
con otro tipo de pipeline y otro esquema. Entonces, fíjense, en este caso ya hubo una modificación para esta corrida, donde ahora voy a trabajar con RFórmula en lugar del Vector Assembler, que es con el que estaba trabajando anteriormente. Ese cambio se va a almacenar efectivamente en esta nueva corrida. Rápidamente podemos observar que de la misma manera se guardará en este caso el pipeline. Fíjense, el pipeline, el conjunto de órdenes con el que voy a trabajar y estimar este modelo se está almacenando. Sus respectivos parámetros también se almacenarán, línea número 14, y las predicciones y métricas, con la salvedad de que en este quiero ir un poquito más allá y utilizar otras métricas como la que ya habíamos visto, el RMS, el R cuadrado, que explica o que determina el porcentaje de varianza explicada métrica. Nuevamente, al correr esto que tenemos acá, tendré la posibilidad de ver el almacenamiento de todo esto que estamos nosotros haciendo, ¿no? Toda esta etapa de almacenamiento que denominamos gobernanza de datos, porque permite que no solo yo vea qué es lo que he hecho, en qué he trabajado, sino que personas de mi célula de trabajo o de una jerarquía superior en esta estructura de datos que cada vez se va configurando dentro de las organizaciones, puedan auditar lo que hago. Le doy clic por acá y esperamos un momento a que se cargue. Aquí lo tenemos. Entonces, nuestra nueva corrida, regresión lineal con todas las variables, la hora, la duración. Esto demoró un poquito más, evidentemente, porque estamos utilizando una matriz de predictores mucho más grande, ¿no es cierto? El estatus, y bueno, podemos ver las diferencias donde acá ya tengo, por ejemplo, las métricas, ya no solo el el RMC, sino esta otra métrica del R cuadrado almacenada, ¿no es cierto? Y en los objetos o artefactos puedo ver otras cosas nuevamente, todo a detalle con mi entorno de trabajo, con especificidades de nuestro código, por ejemplo, también por acá, y bueno, temas relacionados de Spark, metadata, etapas del modelo, por ejemplo, fíjense, en Stage tenemos nosotros la fórmula, que fue la primera etapa, cuáles son los datos que entraron, ¿no es cierto? Todos los checks, todos los vistos que va haciendo estas etapas, ¿no es cierto? Aquí dijo success, es decir, esta etapa de reformula pasó sin ningún tipo de problema. Luego tenemos también este de pipeline model, también sus respectivas etapas. Y bueno, acá tenemos toda la información necesaria de nuestro modelo para que lo podamos compartir, reproducir, almacenar, auditar. Y esto importantísimo si trabajamos dentro de las organizaciones, dentro de una organización, que empecemos a utilizar este tipo de esquemas que nos van a servir muchísimo para trabajar. ¿Ok? Vamos cerrando ya el webinar de hoy. Veo que hay un montón de preguntas, así que me da curiosidad de qué nomás de inquietudes se han levantado respecto a esto. Sin embargo, vamos a mostrarles por acá un último ejemplo, donde he hecho de momento la estimación, ¿verdad? En dos tipos de algoritmos con distintas métricas, con distintas etapas que se encasillan dentro de estos famosos pipelines. Y vamos a la parte final, donde, ¿qué tal si yo quiero hacer una predicción? ¿No es cierto? Entonces, ya tengo mi modelo, ya lo tengo ahí, como lo hemos visto. Quiero hacer ahora una predicción, tal vez con nuevos datos. Entonces, la lógica es la misma, establecer, ¿no es cierto?, ciertas transformaciones, ciertas etapas dentro de mis datos y dentro del proceso que voy a seguir para realizar esta predicción, como en este caso es utilizar la transformación logarítmica para el precio. Bueno, aquí un tema de disminuir la variabilidad de esta variable, ¿no? Disminuir la varianza utilizando una transformación logarítmica para la variable objetivo en el entrenamiento y en el test, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, he introducido un nuevo parámetro, esta variable transformada de transformación logarítmica, creo el pipeline nuevamente, ¿no es cierto? Todo lo que ya hicimos, todo el proceso de entrenamiento del modelo, guardo esto de aquí, que es la información del modelo, hasta aquí nada nuevo, y voy a la parte nueva, que es la parte de predicciones. Entonces, tengo yo la posibilidad de utilizar el método transform, donde voy a predecir, en este caso, el logaritmo del precio, ¿no? Esto de aquí se almacena nuevamente en la columna predicción y yo le hago la transformación exponencial para que anular la transformación logarítmica y tener estos precios en unidades de dólares. De la misma manera, se almacenan las métricas de evaluación
en este caso, se calculan y se almacenan en estas líneas que tenemos por acá. Y finalmente podemos nosotros incluso hacer un breve gráfico, ¿no es cierto?, de esto que ha pasado. Transformamos esta predicción a pandas, vamos a crear un histograma y, bueno, con ciertas especificaciones, toda esta sección desde la línea 36 a la línea 41 es simplemente el diseño de un gráfico que nos permite entender o representar brevemente lo que ha sucedido. Se está entrenando el modelo, tomará su tiempito, ¿no es cierto? Y ahí lo tenemos. Esperemos que salga el link para poder consultar toda esta información y ver algunas diferencias. Listo, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, un nuevo modelo, un nuevo experimento utilizando la terminología de MLflow, donde lo que vamos a predecir o el modelo que hicimos fue hacer una transformación, una mini ingeniería sobre la variable objetivo, transformándola a términos logarítmicos para que nuestro modelo pueda comportarse o pueda hacer mejores predicciones o con esa esperanza. Los datos de la corrida, hora, duración, usuario, el que realizó esto, y pues todos los parámetros. En este caso, tenemos a nuestra variable objetivo que fue la transformación logarítmica del precio, las métricas, ¿no es cierto?, que tenemos por acá, métricas distintas porque la escala de la variable objetivo ha cambiado, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, toda la información que ya hemos visto. Y así podríamos nosotros continuar haciendo más experimentos. Vamos cerrando entonces la clase del día de hoy o este pequeño webinar. Que lo hemos hecho muy rápido, ¿no? Porque es muy complicado explicar todo lo que está por detrás de esto en un tiempo tan reducido, pero entre otras cosas que podemos hacer, por ejemplo, se encuentra el tema de cargar modelos almacenados previamente, hacer corridas, entre otras cosas, con toda esta información que está ahí. Nuevamente, y ya para dar cierre al webinar del día de hoy, nosotros nos hemos enfocado el día de hoy en esta herramienta denominada MLflow, que nos permite versionar no solamente el modelo per se, sino hiperparámetros, transformaciones por medio del pipeline, todo este flujo que nosotros seguimos. No sé, por ejemplo, si es que queremos entrenar un modelo, típicamente yo busco que no haya duplicados, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí duplicados. Luego busco otro esquema por acá, donde en segunda instancia, de lo que ya no es duplicado, busco valores perdidos, ver qué hacer con estos valores perdidos. En una tercera instancia, buscaré de pronto hacer imputación con esos valores perdidos o podría hacer calidad, ¿no es cierto?, de datos. En este caso, verificar que una variable o un conjunto de variables se encuentren entre unos límites mínimos y máximos. Luego de esto, puedo tener la etapa de ensamblaje, que es una que se utiliza dentro de Spark. El Vector Assembler tendré por acá, ¿no es cierto? Entonces, imagínense todas las etapas que yo voy teniendo. Vector Assembler, luego tendré de pronto la etapa de la modelización propiamente dicha, donde tengo mi modelo, ¿no es cierto? Por acá. Vamos a ponerle model. Y bueno, toda esta etapa que yo seguí, que de pronto hasta yo me olvido si es que reviso esto dentro de un par de meses. Todos estos pasos, etapa por etapa, que se almacenan dentro de este esquema denominado pipeline, ¿no es cierto?, puede volver a llamarse, puede volver a emplearse, y con esto nosotros tenemos una ganancia para la organización y para los científicos de datos. Para la organización, en caso de que uno de estos científicos, no sé, vamos a tener esperanza y decir que le propusieron una oferta mejor tal vez, y se fue y dejó esto de acá, y alguien lo tiene que retomar. Entonces, toda la información queda aquí, permitiéndonos versionar y pues introducirnos a nosotros científicos de datos en todo esto que se conoce como gobernanza de los modelos, que es la tendencia, si ustedes están trabajando no en el ámbito de investigación, aunque deberían también poder utilizar estas herramientas en el ámbito de investigación, pero sobre todo en las instituciones, dentro de todas estas empresas que cada vez están valiéndose más de los beneficios que tiene el trabajar con datos. Eso pues, como les digo, muchas cosas que nos toca pasar rápidamente, pero esperemos que les haya gustado, que haya levantado, como siempre les digo, su entusiasmo y el aprendizaje, y sobre todo la intuición de lo que vamos a hacer. Es evidente que con esto no vamos a aprender a dominar este framework, pero pues la intuición y esa hambre de conocimiento sí que se despierta
conociendo todas estas novedades que Databricks y, bueno, en este caso, las herramientas MLflow han traído para nosotros. Muchísimas gracias y pues le cedo la palabra a Feri para que nos cuente un poquito acerca de nuestros cursos de Spark para la gente que quiera conocer un poco más de qué es lo que nosotros hacemos y quiera prepararse, saber que tenemos todo este contenido, que trabajamos nosotros en la nube, estaremos lanzando unos nuevos cursos y por supuesto sus preguntas. Así que Feri, te cedo la palabra. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartes. Ahorita, de hecho, ahorita antes de pasar a la parte de preguntas, nada más comentarles, como siempre, en nuestros webinars que tenemos, nuestros próximos cursos que están por empezar. De hecho, unos dos nuevos cursos o carreras, que le llamamos así por la parte de la especialización que se logra a través de ellas. Una es la carrera de Ingeniería de Datos con Spark, para todos aquellos que quieran trabajar desde la parte de ingeniería e infraestructura a construir data pipelines o poner ya los modelos en producción. Es un curso que está justamente diseñado para esto. Y también tenemos nuestro curso, este inicia el lunes 20 de julio. Y tenemos otro que inicia el lunes 3 de agosto, hay un poco más de tiempo, es nuestra carrera de Machine Learning con Spark. Entonces, igual es para todas estas personas que ya tienen las bases sobre el lenguaje, Python o en este caso R o SQL, que ya vimos que se puede trabajar con cualquiera de estos tres lenguajes sobre el Spark y quieran profundizar en la parte de modelización utilizando grandes volúmenes de información. Entonces, si de todas formas lo tienen en el chat, pueden revisar ahí en nuestra página de DataBits, en nuestra tienda de cursos, para que, revisen más información. Regresando a la parte de las preguntas, tenemos ahí un par de preguntas. De hecho, no hubo tantas. Esto no sé si significa que entendieron todo o no entendieron nada de lo que acabamos de ver, pero bueno, vamos a partir. Hay un concepto, Eduardo, que nos preguntan, sí lo mencionaste repetidas veces, pero quizás podemos reforzar por ahí qué es el pipeline. Porque sabemos que lo podemos abordar desde el tema del data pipeline o el pipeline model, que también lo mencionaste. Sí, creo que las preguntas me llegaron acá en privado, por eso era. Pero bueno, Ok, sí. perfecto. Pero bueno, Okay. yo voy ahí siguiendo más bien tu esquema, pues que es el lógico, ¿no? Y Y está bien. complementamos con las que te enviaron a ti, ¿ok? Eso, está perfecto, hagámoslo así. Entonces, yo estoy leyendo por acá eso. Sí, el tema de pipeline es un concepto que nosotros podemos utilizar para agrupar todas las etapas de modelización. Si ustedes han hecho modelización alguna vez, sea dentro de la universidad, con algún ejemplo con sus profesores o ya dentro de alguna industria o para investigación de sus tesis, etcétera, sabrán que rara vez o de hecho casi nunca los datos llegan listos para entrar dentro de un algoritmo y que nosotros lo entrenemos, ¿no es cierto? Entonces, imagínense cuáles son los pasos justamente que les decía hace un momento que debo seguir yo para entrenar un modelo. Entonces, acá está mi meta, que es el algoritmo, ¿no es cierto? Vamos a ponerle ALG de algoritmo, que es donde yo ya llego a entrenar el modelo y está listo, pero previamente yo hago un montón de etapas. Primero, ¿no es cierto? Importar los datos, un import. Luego de eso, como les mencionaba, hacer ciertas reglas de que vamos a encasillarlas todas en lo que se conoce como calidad y limpieza, ¿no es cierto? Donde puedo verificar si es que hay datos perdidos, si es que hay datos que de pronto al momento de que, si es una encuesta y hay un digitador que está metiendo todo esto de forma manual, entonces de pronto metió mal el dedo. ¿Qué puede pasar ahí? Pues que los valores estén mal. Entonces aplicamos reglas de calidad, aplicamos reglas de limpieza, ¿no es cierto? También de esos datos. Se dice, y esto es algo que repetimos constantemente en nuestros webinars, que esta pequeña etapa es más bien una gran etapa. Se lleva cerca del 80% del proyecto de modelización en esto, en crear calidad y limpieza de nuestros datos. Es decir, tener datos de calidad. Entonces, ahí tenemos un montón de cosas que se hacen, no lo vamos a mencionar de momento por el tema de tiempo. Y finalmente, yo hago una parte que se conoce como ingeniería de variables, donde se hace de pronto transformaciones, donde se hace cruces de variables categóricas, ¿no es cierto? Voy a ponerle ahí ingen.
cruces de variables categóricas, donde de pronto se hacen cortes, se hacen transformaciones exponenciales, bueno, un montón de cosas que se trabajan sobre todo dentro del ámbito del machine learning para mejorar la capacidad de nuestro algoritmo a encontrar patrones. Y se dice que mientras más grande la dimensionalidad, o si crece la dimensionalidad en términos exponenciales, pues más se esperaría un mejor performance de nuestro algoritmo. Entonces, después de todas estas etapas, recién en ese momento puedo pasarle a la función que dice estime la regresión lineal o el algoritmo de mi gusto. Entonces, cada grupo de datos, cada bloque de datos o dataset tiene sus propias particularidades y por ende seguirá sus propias etapas y métodos de calidad, de limpieza y evidentemente también en ingeniería. Yo puedo programar todas estas órdenes y almacenar ese conjunto de pasos, ¿no es cierto? Paso 1, importación. Paso 2, calidad. Paso 3, limpieza. Paso 4, ingeniería de variables. Paso 5, estimación del modelo. Lo puedo almacenar en lo que se conoce, y llegamos finalmente al concepto de un pipeline, que si lo queremos traducir en español, pues simplemente podemos definirlo como este objeto que contiene la secuencia de pasos a seguir. Ese es un famoso pipeline. Yo por eso, y me regreso un poquito al código, acá especificaba en el pipeline, justamente, fíjense aquí, línea 17, cuáles son los stage, cuáles son las etapas y pasos. Y aquí en este ejemplo dice, primero utilicé RFórmula, que lo que hizo es transformar los datos, definir quién es la variable objetivo y quién es la variable predictora, y luego apliqué el algoritmo. Muy sencillo en este caso, pero puede llegar a ser muy complejo, y cuando es complejo es donde este esquema de almacenar los pasos paga, donde nosotros podemos justamente ganar al almacenar. ¿Ok? Eso respondiendo así con varios detallitos para que quede más claro. No sé si la Si siguiente quieres, Edu, pregunta. sí, vámonos con una pregunta de las que te enviaron a ti. Listo. Bueno, acá creo que también estaba en el chat general, pero me dicen, ¿qué gano con usar MLflow? Le parece que la leí también por allá en el chat general. Y lo que les decía es lo siguiente, ¿no? Y empezaba la charla, este webinar, diciéndoles que MLflow es sobre todo útil cuando yo estoy constantemente generando modelos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en las organizaciones actualmente? En las organizaciones de distinta índole. Es que nosotros, estas organizaciones tienen una célula analítica, que puede ser este cuadradito de aquí, donde tienen perfiles de distinta índole. El ingeniero de datos, ¿no es cierto? Que es el que se encarga de garantizar que todos los datos correspondan entre sí, de hacer joins, de trabajar con los datos. El científico de datos o data scientist, que es la persona que se encarga sobre todo del proceso de modelización, visualizaciones, etcétera. Y también tenemos otras terminologías ahí como el Big Data Engineer, entre otras cosas, pero son las personas que trabajan en deployment. Vamos a ponerle Big Data Engineer. Entonces, todo este equipo aquí trabaja con una cantidad abrumadora de datos, millones de datos. Imagínense una organización de gran tamaño que trabaja con esto, un banco, por ejemplo. Entonces, todos los procesos que hace cada uno de estos perfiles que pueden participar dentro de un proyecto, generalmente se dejan muy descuidados. Es decir, no hay nadie que sepa qué mismo hizo el Data Engineer, sino que solo sabe el científico de datos que le llegó una tabla, por ejemplo, de datos. No saben, por ejemplo, el científico de datos no tiene idea qué habrá hecho el ingeniero en Big Data que cómo puso en producción ese modelo. No tienen ni idea. Pero existen en estas organizaciones también perfiles que se encargan de auditar todo lo que hacen, ¿no es cierto? Estos perfiles técnicos, sobre todo, como el Chief Data Officer, por ejemplo. Entonces, vamos a poner por aquí encima el Chief Data Officer. Primer beneficio, entonces, le permite a esta persona saber y auditar que todos los procesos de calidad de datos, de modelización, los estándares propuestos por la organización se estén cumpliendo. Eso desde el lado organizacional. Desde el lado técnico, ¿qué ganan cada uno de estos perfiles? Pues la posibilidad de ir versionando sus modelos, modificando cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo tengo un algoritmo y hice una primera corrida, y la dejé corriendo durante la noche, al día siguiente tener la posibilidad de revisar bajo qué parámetros fue hecho esta corrida de un modelo, y si es que alguna cosa llegara a pasar, se fue la luz, se apagó mi máquina, poder retomar esto que está versionado,
ir llevando un camino, una secuencia, ¿no es cierto? Y trabajar de manera más ordenada, de pronto puede ser el paso 2 de beneficios para este tema de MLflow. Son beneficios incontables porque el hecho de tener un tracking, un seguimiento de todo esto, pues nos aporta muchísimo desde el lado organizacional y desde el lado técnico para poder organizarnos con una sola metodología de trabajo, con un proceso fijo y no tener un código desordenado, no meter pasos que tal vez no deberían estar ahí o en desorden, ¿no? Entonces, para eso podríamos decir que sirve, entre otras cosas, MLflow. Perfecto. Hay otra pregunta que nos hace Hernán y dice que si hay cómo asignar diferentes instancias de cómputo para cada paso del pipeline. Por ejemplo, ciertos pasos realizarlos con una instancia de CPU u otro paso con un GPU. Ya, eso se puede hacer, pero eso no depende de MLflow. Eso depende de la librería que estemos utilizando. Entonces, si yo estoy utilizando tal vez la librería TensorFlow para hacer el entrenamiento de una red neuronal, esa red, mediante TensorFlow, que es el que gobierna, ¿no es cierto?, cómo se entrena eso, puedo establecer que TensorFlow trabaje con el GPU. Y tal vez la parte de preprocesamiento de datos, puedo utilizar las herramientas de ingeniería de variables que me da scikit-learn. Y scikit-learn lo puede hacer con el CPU. Entonces, MLflow no es el que gobierna el cálculo, sino el que gobierna el almacenamiento de los outputs e inputs que entran en cada una de estas etapas. Más no, como mencionaba, el tema computacional per se, que está gobernado por el algoritmo específicamente. Perfecto. Si quieres, vamos con una pregunta de las que te enviaron a ti. Déjame ver, aquí le abro. Y ya la última, de hecho, porque ya estamos sobre el tiempo. Bueno, acá tenía esta que dice, según puedes utilizar lenguajes diferentes en Databricks. Bueno, esta no tiene que ver, pero sí, ¿no? Respondiéndole así rápidamente, sí podemos utilizar distintos lenguajes en distintas celdas, lo que es un gran aporte dentro de TensorFlow. Entonces, perdón, dentro de Databricks, se me cruzan los cables por acá. Eh, ¿Qué más tenemos? No, sabes que no Si le quieres logro te abrir paso, si quieres te Sí, por paso a ti favor, la última pregunta. Dice, sí, mejor. Roberto Bastida nos dice, quiero analizar logs de diferentes motores de bases de datos. ¿Cómo podría iniciar este flujo de análisis de datos o con qué herramientas podría apoyarme? Ya, en este caso, pues si tú tienes los logs en una estructura, en datos estructurados ya, o si estás en una etapa previa con datos no estructurados, pues deberíamos empezar por donde siempre empezamos en el manejo de algoritmos y entrenamiento de modelos machine learning, que es el preprocesamiento de esa información. Si es que todavía esa información está en estado de datos no estructurados, pues habrá que buscar la forma de estructurarlos. Lo que se suele hacer en ese caso con los logs en particular es utilizar las famosas expresiones regulares, que lo que hacen es de una frase, de un texto, ¿no es cierto?, que tú debes tener ahí con horas, con algunos indicativos de los procesos que se han hecho, extraer esa información y estructurarla en una tabla. Cuando tú tengas esa información estructurada, no hay otra manera de trabajar, hay que estructurar los datos, puedes proceder ahí sí a hacer el análisis clásico que haríamos en la parte de ciencia de datos, empezando con el análisis exploratorio, por ejemplo, identificando algunos puntos que llamen la atención, identificando algunos insights y pues en ese sentido ya continúa el proceso en función del objetivo que tengas. Si es modelar, por ejemplo, puedes utilizar ciertos algoritmos, ciertas librerías. Si es que es solamente una presentación de los resultados, pues elaborar los famosos dashboards, utilizar visualizaciones, etcétera. Ya en esa parte es más acorde al objetivo que tenga tu proyecto, pero siempre empezando con el tratamiento de los datos. Hay una frase que a mí me gusta mucho llamar cada vez que estoy hablando de este tema y que es esto que nos dicen acerca de los modelos y la frase en inglés es garbage in, garbage out. En otras palabras, si al modelo le entra basura, el modelo nos dará basura. Entonces, el tema de la calidad de datos, el tema del tratamiento de los datos es fundamental para cualquier tipo de modelo. Excelente, Eduardo. Pues bueno, con esto concluimos este webinar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, pues invitarlos a que se sigan sumando a nuestros próximos webinars cada martes y que pues nos sigan a través de nuestras redes sociales para enterarse de las nuevas temáticas que les tenemos preparados cada mes.
Muchas gracias a todos y muchas gracias, Eduardo, por este espacio y que tengan una buena noche. A ustedes, una buena noche, que pasen bien.